¿Cómo están, hermano? Dios me lo bendiga a todos otra vez aquí con ustedes con el tema eh, pastores neófitos. El apóstol Pablo se preocupaba por la idea de que la iglesia sea pastoreada por personas sin experiencia, personas que no han vivido, no han experimentado la vida ministerial. Lamentablemente en nuestras iglesias venezolanas y en todos sus estados y municipios, ah, hay la idea de que a falta de un pastor hay que llamar a cualquier hermano de la iglesia, a cualquier hermano consagradito de la iglesia para que se encargue de, del pastorado. Y le hacen el llamamiento, la asamblea le hace el llamamiento. Aunque las Sagradas Escrituras tiene su exigencia curricular del pastor, explicada por el apóstol Pablo, la mayoría de las iglesias no se atiene a esto, sino que la necesidad los lleva a ellos a llenar ese vacío del pastor. En las iglesias bautistas nosotros tenemos de que si a falta del pastor se nombra una comisión de púlpito. Pero nosotros entendemos que esa comisión de púlpito no funge como el pastor, sino que eh, es una comisión abocada a buscar un candidato a ser pastor de la iglesia. Por eso la comisión de púlpito no puede sustituir al pastor. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Um, Fíjese que no es el problema no es que sea un neófito, sino que es la probabilidad que debido a su inexperiencia pueda él ser cautivo de la misma pasión, baja pasión que tuvo Satanás cuando él llegó a ser la mano derecha del Dios Todopoderoso. Entonces, el problema de elegir una persona sin la experiencia ministerial es un riesgo para la iglesia, porque el ser pastor da poder a la persona. Nosotros los pastores sabemos y hemos vivido eh, los momentos en que la congregación espera que nosotros tengamos las respuestas a sus necesidades. Ellos creen que en nosotros habita una unción especial, que toda la congregación debe someterse a esa voz. Eso da una sensación de poder, eso da una sensación de control, es una sensación que a los neófitos los envanece, los hace sentirse importantes, los hace sentirse indispensables. Se admiran que antes nadie lo buscaba para una recomendación. Ahora en el día varias personas le buscan y están dispuestos a someterse a su voz. Eso trae vanidad, eh, eh, causa una sensación de vanidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo, que una persona que no tenga experiencia al enfrentarse al poder pastoral, al ver que él tiene una voz de mando, una voz de dirección, como otros dicen, una voz de liderazgo, entonces ellos se confundan y creen que son personas que ya no necesitan ayuda de nadie, no necesitan consejo de nadie, son personas que se declaran autónomos
dirigidos por una luz interior perfecta, que nunca se van a equivocar. Y ese riesgo puede hacer gran daño a la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. La vanidad, el envanecimiento de un pastor es que él se cree único, él se cree poderoso. Y en este caso, en lo que pasaba en la iglesia de Corintios, en la ausencia de Pablo, muchos dirigentes de la iglesia se sintieron como la cabeza de la iglesia, se sintieron como la máxima autoridad de la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo que ellos estaban envanecidos por su ausencia, porque pensaban que no tienen que rendirle cuenta a nadie, no tiene por qué preguntarle a nadie. Entonces entraron en una vanidad. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense que estos neófitos que quedaron a cargo de la iglesia en la salida de Pablo, en el caso del pecado de aquel muchacho que tomó como mujer a la esposa de su padre, ellos, como se sintieron máxima autoridad, ellos determinaron que usando el amor, no iban a condenar, no iban a juzgar ese caso en la iglesia, porque ellos se creían que eran aún más amorosos que Dios. Ellos creían que su justicia era superior a la enseñada del apóstol Pablo y obviamente a la de Dios. Entonces ellos, en un gran acto de vanidad, ellos habían decretado que ese caso pecaminoso que había sucedido en la iglesia no sea considerado con mucha disciplina, con mucho carácter, sino con mucho amor, dando con esto una experiencia igual a la de aquellos jóvenes en el altar, que Dios dijo cómo hay que hacer el incienso, y ellos inventaron un incienso nuevo y sale fuego y los consume. Estos neófitos muchas veces piensan que esa luz interior que ellos tienen, ese manto o pastoral que ellos tienen, les da autoridad aún de decretar cosas mayores o mejores de la que Dios dice. Ese fue el caso en la iglesia a los Corintios, que planteaba el apóstol Pablo. Se dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio? La decisión de ellos debía haber sido expulsar a ese joven de la iglesia por su pecado. Pero no, ellos en su juventud o en su ignorancia o en su condición neófita, sin experiencia, ellos pensaron que razonaron de otra manera, haciéndole daño a la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 4, nos dice la escritura, si enseña, el que enseña otra cosa, que no es lo que el Señor dijo, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Una de las características del neófito es que no sabe, no solamente no tiene experiencia, sino que no maneja las herramientas del ministerio. Y esa ignorancia que tienen
los lleva a ellos a inventar, a crear nuevos mensajes, nuevas directrices a la iglesia, nuevas doctrinas. Y como dice el mismo apóstol, se convierten en nubes, pero sin agua. Esta característica entonces del neófito está muy definida en la Biblia cuando habla de la vanidad que crea el pastorado. Esa sensación que tiene el hombre que está enfrente a la iglesia. Pero el pasaje que habíamos citado anteriormente, cuando dice, no sea que caiga en la condenación del diablo. Entonces, obviamente tenemos que investigar cuál es esa condenación del diablo. Pero ¿cuál fue esa condenación del diablo? ¿Qué fue lo que llenó de vanidad a Satanás para caer en esa condenación? En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Cuál fue la motivación para que el diablo fuese condenado? El sentirse importante, el no satisfacer, no tener satisfacción en el cargo que tenía. Él era la estrella de la mañana, pero él quería algo más. Él quería algo que lo llevara más alto de lo que él estaba. En la sociedad cristiana, en la iglesia, en la cultura cristiana, el cargo más alto, el rango, entre comillas, rango, porque nosotros no tenemos rango, pero lo que más se aprecia como cargo en la iglesia es el pastorado. Más arriba del pastorado no hay más nada, no hay más nada. Aunque yo he conocido pastores que dicen que desean ser presidentes de la Convención Nacional Bautista de Venezuela y como viendo que eso es más alto de ser pastor. Algunos usan el pastorado como un trampolín para lograr otros derroteros. No ven al pastorado como lo más grande, el mayor llamamiento. Más arriba del pastorado no hay más nada en la iglesia, en los cargos llamados por el Señor. Porque ellos, como he explicado en otras oportunidades, ellos están haciendo la función que Dios hace, que es pastorear a su pueblo. Y ese pastorado implica una acción de servicio, de servir a los demás, porque el que sirve en nuestro pueblo es el mayor de todos. Por eso es que el cargo del pastor no está enmarcado en una función de control y gobierno como es la sensación que se da siendo pastor, sino es, aunque tiene esa capacidad de dirigir, de orientar, de ser escuchado, él no toma eso para su propio provecho, sino que lo usa para el servicio del Señor. No lo usa como un trampolín para tener grandeza en su vida, sino lo usa para ser siervo de las demás personas. Entonces, el neófito, el peligro de que una iglesia tenga un neófito como pastor, lleva a que la vida de la iglesia sea afectada. Reciban mala doctrina, malos consejos, mala dirección, puede crear
como efecto hogares destruidos, personas derrotadas, extraviadas en la fe, iglesias divididas, peleas, pleitos dentro de la iglesia, todo causado porque la asamblea cometió el error de colocar a una persona sin experiencia. Eso nos lleva a nosotros a otro problema. Los muchachos cuando se gradúan en la universidad, cuando ellos van a una empresa a buscar trabajo, le dicen que debe tener experiencia. Si no tiene experiencia, entonces no le dan el trabajo. Entonces hay un juego ahí de palabras que confunde. ¿Cómo va a tener experiencia si no le dan trabajo? Entonces, primero deberían darle la oportunidad para trabajar para poder tener la experiencia. Si nosotros decimos que para ser pastor tiene que tener experiencia, aquellos candidatos, aquellas personas llamadas por Dios para el llamamiento, entonces nunca serían pastores. ¿Por qué? Porque necesitan tener su primera experiencia pastoral. Ese es otro tema. ¿Cuándo empezamos nosotros a ser pastores? ¿Cuál es el momento en la vida del cristiano en que deja de ser oveja para transformarse en pastor? ¿Cuándo es ese momento? Vamos a dejar ese tema para en otra conversación. El paso de oveja a pastor. ¿Cuándo un pastor adquiere suficiente experiencia para dejar de ser un neófito, para ser candidato a ser elegido como pastor de una iglesia? Dios me lo bendiga y me lo guarde a todos.